Bueno, podemos dar lectura a antes todavía un poquito acerca de la tercera lección. ¿Sí? ¿Qué es lo que da de sí el Padre en cada una de estas 3 veces que dice en la lección? Al hablar de la misericordia, por lo tanto, cuando hagas limosna, el lemosine en griego no es solo la limosna monetaria, es toda misericordia. Cuando hagas misericordia, había que traducir más ampliamente, porque las obras de misericordia son espirituales y corporales. Entonces, nosotros ¿por qué se ha reducido el término de limosna a la limosna monetaria? Porque ha habido, me parece a mí, una reducción cultural de la misericordia a la misericordia física. ¿Por qué Caritas se llama Caritas y se encarga solo de las obras materiales, de la ayuda material, y no se encarga también de la catequesis y de enseñar? Yo creo que eso refleja una involuntaria reducción del concepto de obras de misericordia a las obras de misericordia corporales. Por lo tanto, yo creo que cuando el Padre nos da su misericordia, esta reducción no sucede. Lo que pasa con los apóstoles cuando echan a la muchedumbre para que se vaya a buscar de comer, porque ya se hace tarde, mientras que la muchedumbre estaba ahí y no se había ido. Y nuestro Señor Jesucristo lo enseñaba largamente. Él, que es el Maestro de la Misericordia, se compadecía de que estaban como ovejas sin pastor y les daba lo que ellos necesitaban, que era precisamente la enseñanza de un pastor, de un maestro, que los llevara hacia el Padre. Podríamos haber dicho que estaban como huérfanos del Padre, huérfanos del Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro de la Misericordia. Y los apóstoles en esa primera multiplicación de los panes todavía no han aprendido. En la segunda multiplicación de los panes no dicen nada, hasta el tercer día. Y es nuestro Señor Jesucristo, yo no sé por qué se callan tanto tiempo la boca. Si tenían cola de paja, no sé qué habrán pensado de la primera vez, pero lo cierto es que me llama la atención que después, al tercer día, dice, esta muchedumbre hace 3 días que está acá y tenemos que darles de comer. Nuestro Señor Jesucristo se encarga. Él también llega a la misericordia corporal, pero en su momento. Entonces yo creo que el Padre, ¿qué nos da de sí cuando hacemos de la misericordia de cara a Él? Nos da la verdadera misericordia. Porque hay una falsa misericordia. Está la misericordia esa que dice San Pablo, aunque yo de todo lo que tengo a los pobres y no tenga caridad. Que puede tener otros motivos el dar. Ezequiel Martínez Estrada, en la radiografía de La Pampa, habla del miedo a los pobres, del miedo al pobre. Hay como un miedo al pobre, que es miedo de que a mí me pase lo mismo que a él. Entonces lo ayudo para conjurar el peligro. No quiero que sea más para que yo no tenga el peligro de ser como él. Es una especie de miedo por mí que me lleva a ayudar al otro. A veces también nos pasa que hacemos misericordia por no sentirnos culpables. Porque, me sentiría culpable si no le doy. Es muy complejo eso de la misericordia. La misericordia humana nuestra necesita aprender de la misericordia del Padre. Y si hacemos la misericordia cara al Padre, pienso que viene la enseñanza de esa misericordia. Le pasa también a nuestra misericordia que le dan a unos lo que le debe a otros. Y me decía una señora, mi papá, dice, nunca había plata en casa porque todo lo daba. Y todo el mundo decía, qué bueno es, ¿no?, don fulano. Pero a mamá no le daba un peso. Y se hacía el simpático con todo el mundo, una misericordia injusta, le quitaba a su familia lo que daba. Entonces, esto es la misericordia que el Padre me da cuando yo hago la misericordia de cara al Padre. Si yo no me dejo, monitorear o auditorear por la mirada del Padre, mi misericordia muchas veces se enloquece por mis pasiones.
Y no es una misericordia verdadera, tiene la apariencia de misericordia, pero no es verdadera caridad, ni aunque entregue el cuerpo a las llamas. Entonces, ¿qué es lo que nos da de sí el Padre si hacemos la misericordia de cara a Él? Nos da la misericordia verdadera, el amor, la que viene de la caridad, la misericordia justa. Y en la oración en secreto, ¿qué es lo que el Padre nos da? Nos da la intimidad filial en el Padre Nuestro, el corazón filial. Nos filializa el corazón. Y en el ayuno decíamos, ¿qué es lo que me da? El dominio de mis pasiones, el ser dueño de mí mismo, la sanación de las heridas del pecado original. Quiero, antes de seguir, leerles me lo dio el padre Gandur, que trabaja aquí hoy, está en Tucumán, ¿no? Y él está vinculado con el Opus, y me entregó un documento que es un testimonio de Escrivá de Balaguer. Dice, un día de finales de septiembre de 1931, se venía la revolución, ¿no?, en España. Al mismo tiempo estaba Kentenich predicando acerca del Padre. Ya empezaba Kentenich a predicar de los santos de este último siglo que han predicado sobre el Padre. Yo creo que de los que yo conozco, destacar a Kentenich, y yo no sabía esto de Escrivá de Balaguer. Kentenich, lamentablemente la obra de Kentenich, que no me acuerdo el nombre, la más conocida, se ha traducido a mi gusto mal, y donde Kentenich decía Kind, han traducido niño en vez de traducir hijo. El Kind alemán quiere decir las dos cosas, niño e hijo, pero cuando no se dosifica suficientemente, en algunos momentos claro hay que traducir niño, pero en otros momentos habría que traducir hijo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el libro da la impresión de que la espiritualidad de Kentenich fuera una espiritualidad de la infancia espiritual. Y no es de la infancia espiritual como el caminito de Teresa, sino más bien es de la filialidad. El énfasis está mucho más en lo filial. Pero vamos a este testimonio de Escrivá de Balaguer. Eran años muy duros, me explicaba el padre Gandur para él, porque tenía una resistencia muy grande. Él era como un intruso en Madrid y el clero mismo lo veía mal. Y estaba sufriendo terriblemente en ese momento. Dice, un día de finales de septiembre del 31, Escrivá experimentó con una fuerza arrolladora la realidad de la paternidad de Dios y el sentido de su propia filiación, como una gracia mística, ¿no? Contempló esas alegres realidades durante un largo periodo de oración, de unión con Dios y de acción de gracias. Apuntó la experiencia con concisión, pero con suficiente detalle para dar una idea de su contenido. Estuve considerando, dice, las bondades de Dios conmigo, y lleno de gozo interior, hubiera gritado por la calle para que todo el mundo se enterara de mi agradecimiento filial, Padre, Padre. Y si no gritando, por lo bajo, anduve llamándolo así, Padre, muchas veces seguro de agradarle. Esto era en septiembre, fines de septiembre. Unas semanas después, el 16 de octubre, experimentó más intensamente y durante más tiempo la realidad de su filiación divina. Porque, claro, la filiación es creída, pero de la fe nacen muchas veces experiencias místicas también más profundas. Él lo había creído siempre que era Padre, pero ahora lo experimentaba por una consolación especial. Una vez más, este rato de oración sublime, que más tarde definiría como la oración más elevada que Dios le concediera nunca, no sucedió en un templo, sino en la calle. Escrivá había pasado algún tiempo en una iglesia intentando rezar, pero sin lograrlo, en medio de esas pruebas terribles que tenía, ¿no? Al salir de la iglesia, era una brillante mañana de otoño,
compró un periódico y tomó el tranvía. Allí sentía fluir la oración de afectos copiosa y ardiente. Perdido en la contemplación de esa maravillosa realidad, Dios es mi Padre, Escribá sintió la acción del Señor. Estas son palabras de él, de Escribá. La acción del Señor que hacía germinar en mi corazón y en mis labios, con la fuerza de algo imperiosamente necesario, esta tierna invocación: Abba, Pater. Estaba yo en la calle, en un tranvía. Probablemente hice aquella oración en voz alta y anduve por las calles de Madrid quizá 1 hora, quizá 2, no lo puedo decir. El tiempo se pasó sin sentirlo. Me debieron tomar por loco. Estuve contemplando, con luces que no eran mías, esa asombrosa verdad, que quedó encendida como una brasa en mi alma para no apagarse nunca. Años más tarde, cuenta su biógrafo, al recordar esta experiencia, Escribá se dio cuenta de la íntima conexión que había entre los sufrimientos que había estado padeciendo y el sentido de la filiación divina y esta gracia mística. Dice Escribá: cuando el Señor me daba aquellos golpes por el año 31, yo no lo entendía. Y de pronto, en medio de aquella amargura tan grande, esas palabras: tú eres mi Hijo, tú eres Cristo. Y yo, parece que esto forma parte de esa misma gracia mística en esa época, no en esas fin de septiembre, octubre. Y de pronto, en medio de aquella amargura, estas palabras: tú eres mi Hijo, tú eres Cristo. Y yo solo sabía repetir: Abba, Pater, Abba, Pater, Abba, Abba, Abba. Ahora lo veo con una luz nueva, como un nuevo descubrimiento, como se ve al pasar los años la mano del Señor, de la sabiduría divina, del Todopoderoso, la sabiduría divina. No estamos leyendo estos días el Eclesiástico. Tú has hecho, Señor, que yo entendiera que tener la cruz es encontrar la felicidad, la alegría. Y la razón, lo veo con más claridad que nunca, es esta. Tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser hijo de Dios. Escribá, prosigue el biógrafo, Escribá entendió que esta experiencia no debía ser exclusivamente personal. Al contrario, significaba que el sentido de la filiación divina debía ser una característica fundamental del espíritu del Opus Dei, y Escribá pidió a Dios que la conservara siempre en sus miembros. En una ocasión rezaba: Señor, pido a tu madre, a San José nuestro patrono, a mi arcángel ministerial, que pidan para mí, para mis hijos, siempre este espíritu. Para mis hijos, ¿no? El sentido de la paternidad en el fundador, ¿no? La experiencia mística de ser el hijo y de que Dios es su padre también forma en él el corazón del padre. Y para mis hijos siempre este espíritu. Ne respichas peccata mea sed fidem. Esa fe, esa luz, ese amor a la cruz, a la muerte, esa luz divina que nos hará siempre comprender con claridad que vale la pena clavarse en la cruz porque es entrar en la vida, embriagarse en la vida de Cristo. La cruz, allí está Cristo. Tú has de perderte en Él. No habrá más dolores ni fatigas. No has de decir, Señor, que no puedo más, que soy un desgraciado. No, no es verdad. En la cruz serás Cristo y en ella te sentirás hijo de Dios y exclamarás: Abba, Pater, qué alegría encontrarte, Señor. Sigue el biógrafo. Naturalmente, la paternidad de Dios es una verdad revelada por Cristo en el Evangelio y forma parte importante de la doctrina cristiana. Como tal, estaba presente en el espíritu del Opus Dei desde sus mismos comienzos. Sin embargo, ahora cobraba nueva importancia en la propia vida de Escribá y en la de los fieles de la obra. En 1969, Escribá explicaba: os podría decir hasta cuándo, hasta el momento, hasta dónde fue aquella primera oración de Hijo de Dios. Aprendí a llamar Padre en el Padre Nuestro desde niño, pero sentir, ver
admirar ese querer de Dios de que seamos hijos suyos en la calle y en un tranvía. 1 hora, 1 hora y media, no lo sé. Abba Pater, tenía que gritar. Y prosigue escriba. Hay en el Evangelio unas palabras maravillosas, todas las son. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Aquel día quiso de una manera explícita, clara y terminante que conmigo vosotros os sintáis siempre hijos de Dios, de este Padre que está en los cielos y que nos dará lo que pidamos en nombre de su Hijo. Todos nosotros también sabemos, por teología, por catecismo y también hasta por gracias personales quizás en nuestra vida, o de repente alguno ha tenido, se extrañará de que hablemos de lo del Padre, porque para él ha sido siempre natural, un sentimiento, pero estas gracias místicas que se dan, completan, profundizan y sobre todo son apostólicas, porque encienden en el corazón del fundador el celo por anunciarlo a sus fieles con un énfasis y una autoridad especial que le viene de esa gracia. Y nosotros podemos pedir que en estos días también el Señor nos conceda o prepare en nosotros la concesión de alguna de estas gracias espirituales que enciendan en nosotros esa conciencia mucho más viva de nuestra filiación y de su paternidad sobre nosotros, para que también nosotros podamos ser como los hermanos mayores que ayudan a nuestros hermanitos a vivir la filialidad con más confianza. Vamos a ver la cuarta lección. La cuarta lección tiene por título buscar primero el reino de Dios y su justicia, es decir, buscar la condición filial, tratar de ser hijos, y buscarlo quiere decir pedirlo también. Querere en latín es buscar y pedir, ¿no? Buscar, y lo mismo en hebreo, sha'al es preguntar y pedir. Pedir la gracia, pedir el conocimiento interno, va a decir San Ignacio, los ejercicios, conocimiento interno. Es decir, no solamente conocimiento teórico, conocimiento emocional, sino desde adentro de la relación. ¿Alguno de ustedes me hace favor de leer solo el texto? Es un poquito extenso hasta la lección quinta. No tengo muy clara la delimitación entre esta cuarta lección y la quinta, pero la dividí así. ¿Quién lee, por favor? No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido,
¿Por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dará una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Muy bien. Bueno, si entendemos un poco a la estructura de esta lección, yo encuentro como tres partes también fundamentales. Primero, ese pequeño tríptico que va del versículo 19 al 24. Después, la parte central, que me parece que es el centro, del versículo 25 hasta el fin del capítulo 6, que es lo de las aves del cielo, ¿no? Como el pasaje, no os preocupéis. Y después estas otras palabras de Jesús, que una respecto de no condenar a los hermanos, lo otro, no ser ingenuo y dar las cosas santas a los cerdos, las cosas santas para los santos. Es un principio fundamental de los primeros padres, las cosas santas para los santos. No se le presentan a los indignos, a los blasfemos, a los burlones, ¿no? Se reservan, porque las afrentas son para el rostro de Cristo, le escupen la cara a Cristo, a la Virgen, cuando hablamos de ellos ante los indignos. Y ese es también un pequeño tríptico de otra manera pero con tres temas distintos: el no condenar a los hermanos, el darse cuenta de quiénes son los indignos, y después el pedir estos bienes al Padre, ¿no? El saber que el Padre nos va a dar esto, que nos va a dar esta filialidad y
pedir con confianza al Padre, sobre todo estas cosas santas. De las otras se repite tanto en el 6-7 como en esta lección, que ya sabe el Padre que tenéis necesidad de todo lo demás. Eso se le puede pedir, pero digo, ya sabe el Padre. En la medida que el Hijo crece en confianza con el Padre, le pide cada vez, sabe el Padre que eso lo necesita. El primer tríptico es ¿dónde se pone el tesoro? ¿No? ¿En el cielo o en la tierra? Acá está de nuevo esa enseñanza de Jesús que se refiere al cielo. Las cosas, en la fe judía, las promesas son para la tierra. Acá las promesas son también para el cielo, fundamentalmente. Y por tanto, la preocupación desordenada por las cosas de la tierra impide recibir la palabra. Jesús en la parábola del sembrador va a decir eso, que las malezas que impiden que la palabra crezca en el corazón, en la tierra, son las preocupaciones de este mundo. Las preocupaciones de este mundo ahogan la palabra. La preocupación exagerada por las cosas de este mundo la ahogan. A veces nosotros tenemos una cierta timidez en decirlo esto a la gente, precisamente los que están más preocupados por las cosas de este mundo y más necesitados. Y sin embargo yo creo que son las personas que más lo necesitan. Yo muchas veces siendo joven no me atrevía a decir esto, lo de las aves del cielo, tenía miedo que me dijeran, sí, claro, padre, usted porque tiene todo, pero no yo, ¿no? Y alguna vez me lo han dicho, pero depende quizá como uno lo pregunta, o como uno lo enseña, tiene que enseñarlo quizá con una sabiduría que yo entonces no tenía, y en vez de consolar a la gente la irritaba. Pero creo que los que más lo necesitan son los que más están sofocados por las cosas de este mundo, y que a veces hay que correr el riesgo de que se irriten. Como una experiencia mía que les comparto también, yo cuando era junior estaba en Chile, me mandaron acá estaba Perón y no podíamos entrar en Argentina, me mandaron a Chile a hacer el juniorado, y en Chile había en ese tiempo enormes poblaciones como villas miserias, ¿no? Íbamos a dar catecismo en las villas miserias, y corría por entonces la voz en los medios pastorales: a la gente no se le puede predicar el Evangelio mientras tenga el estómago vacío. Primero hay que llenarle el estómago, no se puede predicar con el estómago vacío. Y era una cosa que a mí, como junior, me impresionaba, ¿no? Pasaron los años y me mandaron a estudiar teología a Holanda. Y cuando llegué a Holanda, mis compañeros holandeses me decían: ¿sabes lo que pasa, Horacio? Acá a la gente no le importan las cosas del Evangelio, es muy difícil predicarle porque tienen todo. Y recién ahí yo me avivé y dije: pero ¿cómo es la cosa? No se le puede predicar al que tiene hambre y tampoco se le puede predicar al que tiene el estómago lleno. No, acá hay alguna mentira. Ahí me avivé, ahí me cayó la ficha de que esto no era así, de que el rechazo viene de otro lado y que por lo tanto hay que predicarlo oportuno y importune. Bueno, creo que es a estas cosas a las que apunta esta enseñanza, estas enseñanzas de esta lección, ¿no? ¿Dónde se tiene el corazón? ¿Dónde está el corazón de ese que tiene hambre? Porque hay gente que tiene hambre, sin embargo está abierta para Dios y lo recibe bien, porque tiene el corazón en Dios. Pero hay gente que tiene hambre, pero tiene el corazón en la plata. Y eso es un discernimiento necesario. ¿Cómo está ese corazón? Y hay gente que tiene todo y tampoco le interesa a Dios, porque ya tiene a su Dios. Del versículo 19 al 24 hay un pequeño tríptico, tiene 3 partes. Empieza a hablar del tesoro de la tierra y del cielo. La glosa dice, ahí donde dice la polilla, herrumbres que corroen, ladrones que socavan y roban, o corralitos en los bancos, dice la glosa.
Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, etc. Y después viene eso, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿no? Antes había hablado también del ojo. En el versículo 20, el capítulo 5, cuando habla de la mirada de la lujuria, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Dice, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo, ¿no? Es el ojo de la lujuria. Acá viene el ojo de la codicia. También es la mirada codiciosa. Es la mirada de la carne, ¿no? Que en el fondo es determinante del corazón también, lo que se mira. Les voy a repartir mañana una pequeña conferencia de un benedictino argentino que habla sobre la televisión y resume muy bien la enseñanza de los santos padres acerca de la mirada, que recoge esto de la mirada, ¿no? Lo que significa el ver, la mirada. Cuando la serpiente tienta a Eva, con lo que le dice, con el discurso de la serpiente, Eva mira el árbol y vio que era bueno. Le cambió la mirada con la tentación. Vio que el fruto era bueno. La convenció, no, es bueno. Come. Entonces, comió y se le abrieron los ojos. Hay una circularidad entre la visión y el gusto, entre el ver y el gustar. Pero una relación también entre el oír y el ver. Cuando uno escucha, según lo que escucha, ve, y según lo que ve, cambia el gusto. Yo creo que son las potencias espirituales, ¿no? La escucha, la vista, la inteligencia, y el gusto, la voluntad. Gustad y mirad, o gustad y veréis la bondad del Señor. Como que... Pero ahí el gusto pienso que rabínicamente viene por como dice el salmista, el que susurra la palabra de Dios día y noche. Así que entra por la boca, por los labios, por la susurración de la palabra, se desata la visión de los misterios y también el gusto de la palabra, ¿no? Para susurrarla día y noche es el gusto de la palabra, abre los ojos de la contemplación. Pero esta es una digresión acerca de lo del ojo, ¿no? Para abrirnos a la contemplación en el texto, abrirnos a la contemplación de lo que es el ojo para la Escritura, de lo que es para nuestro Señor Jesucristo. Es mucho más que el ojo positivista o anatómico, ¿no? El órgano corporal. Es la mirada. Y por eso el versículo 22, el centro, está referido al ojo, a esta mirada, al ojo de la codicia. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, está ciego para las cosas divinas, entonces qué oscuridad. Solo tenés vista, mirada para las cosas terrenas. Y es una de las cosas con las que tenemos que luchar nosotros en nuestra pastoral. Contra la ceguera para las cosas divinas, porque la gente está encandilada con el brillo de las cosas terrenas. Y sin embargo, este es un problema que, digamos, si salimos a evangelizar, primero se lo planteó nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros nos lo tenemos que plantear, y tenemos que aprender de aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo enfrentó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo hizo? Así lo enfrenta. Directamente, ¿no? Le dice a la gente, está ciego. ¿Qué oscuridad hay en tu vida? 24. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. En otro lado habla del dinero como un poder demoníaco, ¿no? La mamón iniquitatis.
Y San Ignacio pone en guardia también, y pone en guardia no a los codiciosos de este mundo, sino que pone en guardia a los que se disponen a servir al Señor y entregarle su vida, los pone en guardia contra la codicia de riqueza, porque por ahí empiezan los engaños de Satanás, en la administración de los bienes destinados al bien. Dice, recuerdan las dos banderas, ¿no? Cuando se le hace pedir al ejercitante conocimiento de la vida de los engaños de Satanás y de la vida verdadera que nos muestra el sumo y eterno capitán. Y el discurso de Satanás para sus servidores, que envía a echar redes y cadenas a los buenos para paralizar su acción benéfica, sus buenas obras, es poner la confianza en el dinero. Y de ahí a todos los demás vicios. Vanidad, crecida soberbia y todos los demás vicios. Después el pasaje, ustedes van a ver del 25 al 34, continuamente Jesús repite el tema de la preocupación. No andéis preocupados. Jesús no parece elemental lo que dice el doctor Grullo, pero quizá hay que notarlo, porque yo alguna vez no me daba cuenta, ¿no? Que Jesús no habla de no ocuparse. Habla de no preocuparse. Es decir, de esa ocupación que a uno se apodera de su alma, de su corazón, y ¿no? Lo tiene preocupado. Hay que ocuparse, pero siempre ocuparse, ¿no? Basta el cada día su afán, dice al final. Pero el corazón de toda esta lección me parece estar en el versículo 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, es decir, la condición filial en el ser y su justicia en el actuar, ese etagere filius, ¿no? Y todas esas cosas se os darán por añadidura. Todo lo demás viene lo que conviene, lo que el Padre considera que es bueno que tengas. Viene lo que el Padre te quiere dar. Y eso, digamos, es como una especie de protección contra aspirar a bienes que no corresponden y que no conducen, porque no están en la dirección del gobierno divino de las cosas, no están en la dirección de la providencia, de la cual tú tienes que ser ministro y dócil administrador y servidor. Por eso Jesús se identifica con el siervo, con el servidor, porque sirve a la voluntad del Padre, el servidor del gobierno divino, el Hijo, porque ha sido por el Padre puesto enfrente de la casa, es el administrador fiel y prudente, pero que sigue, digamos, que sirve a los planes del gobierno del Padre, no a propios planes. No condenar a los hermanos, esto se refiere a los hermanos, tu hermano, a los de afuera, ojo, con los cerdos y los perros, no darle las cosas santas, hay que discernir por lo tanto. Que no es que yo no juzgue a nadie, no condeno, acá el sentido de no juzgar es no condenar, para no ser condenados. Y después hay que juzgar de alguna manera, hay que darme cuenta, quién es mi hermano, quién es el cínico al que no le puedo presentar las cosas de Dios. Es necesario que yo no puedo ser un gil que no discierne, hay que discernir. Y todo esto se corona con la exhortación a la petición al Padre, que es de nuevo la dependencia, ¿no? Esa vivir de cara al Padre en las cosas de este mundo y en las solicitudes de este mundo. Por eso hay una cierta coherencia entre esta última partecita de la cuarta lección y la primera, porque en la primera uno se lo pide al dinero, en la última se lo pide al Padre y le pide lo necesario, lo que conviene, los bienes espirituales sobre todo, y dice que el Padre se encarga de lo demás. Esto es entonces esta cuarta lección. Ya que estamos, de repente podemos ver un poquito la quinta, porque es muy breve, y es, les decía yo, las reglas de discernimiento para ver quién vive como hijo y quién no. ¿Alguien la lee, por favor? Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y son muchos los que entran por ella, mas que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Muy bien, suficiente. Bueno, el discernimiento es necesario, ¿no? Tenemos que discernir. Les decía eso, me costó años discernir ese engaño de que hay que predicar el Evangelio solo a la gente que no tiene hambre, y que primero hay que esperar a que no tenga hambre y arreglar la cuestión social para después predicar, ¿no? Me costó años, estaba engañado. También me costó años discernir que a veces toda esa espiritualidad del témoignage que había, del testimonio, ¿no?, que atribuía a culpa de los cristianos el hecho que el mundo no nos quisiera, y entonces ponían los cristianos a dar testimonio frente al mundo, iba en contra del capítulo del 6, versículo 1, no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos y aprobados. Yo creo que ahí de nuevo hay un gran engaño en muchos y que necesitaba discernimiento. Y no era fácil darse cuenta de eso. Recién con el tiempo diciendo, parate un poco, pero acá había, algunos está bien, sí, el testimonio es importante, pero ¿qué se entendía por testimonio? Era hacer las cosas que convencieron al mundo, ¿no? Y esperar, como en el presupuesto, que el mundo iba a ser bueno, y había un mal presupuesto ahí, ¿no? Todo eso, ¿cuánto tiempo le lleva a uno discernirlo y darse cuenta de los engaños?
y de revistas prestigiosas, autores prestigiosos, editoriales prestigiosas, y estaban en esto. Uno después abre los ojos. Entonces el discernimiento es importante. Jesús lo primero que avisa acá es el hecho de la puerta estrecha. Él es la puerta, el camino, ¿no? Es un camino estrecho. ¿Por qué? Porque es un camino sufriente. Ya lo vimos, Escribá de Balaguer dice, en el sufrimiento me encuentro, recibo la gracia mística de ser hijo, en medio del sufrimiento. Es un camino estrecho. Es en el huerto que nos hacemos hijos. Y Jesús va adelante en ese camino. Él es el pastor que, como dice el Salmo, aunque cruce por el valle de la muerte, porque las oscuras quebradas, literalmente el Salmo dice el valle de la muerte. Benedicto XVI en la encíclica sobre la esperanza dice eso, ¿no? Jesús es precisamente el pastor porque pasó por delante, cruzó el valle de la muerte él, y nos conduce por el valle de la muerte. Así nosotros lo podemos seguir por ese valle porque él ya lo cruzó. Entonces ese es el camino, ¿no? Hay que seguirlo a él. Y esa senda es la que lleva a la vida. Acá está la vida eterna, ¿no? La vida eterna. Y pocos son los que la encuentran. Acá está el tema, Señor, son muchos los que se salvan. Vosotros esforzados a entrar por la puerta estrecha, ¿no? Está de nuevo la misma idea en otro pasaje. Pasa mucho en el Sermón de la Montaña. Habría que hacer otra pequeña edición con los paralelos, pero no me cabe en una paginita. A ver si lo hacen ustedes. Por su cuenta. Cómo se retoman los temas del sermón en otros momentos del Evangelio, ¿no? De Mateo. Hay que guardarse, acá el guardaos, otra advertencia, como en el 6.1, cuidaos, guardaos, no proségete, guárdense de los falsos profetas, vendrán muchos diciendo yo soy, etc. Véanlos por los frutos. De nosotros mismos podemos discernir porque tenemos acceso a nuestro corazón. Pero al corazón de los demás no tenemos acceso, por lo tanto tenemos acceso a sus obras. Hay que juzgar por lo que hacen. Y ahí hay que juzgar. No condenar, pero juzgar. Ver, tener los ojos abiertos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y un poco más abajo, en forma paralela con hacer la voluntad del Padre, Jesús pone el escuchar sus palabras y ponerlas en obra. Son paralelas las dos cosas, porque la voluntad del Padre, ¿cómo la conocemos? A través de la palabra del Señor. De modo que hacer la voluntad del Padre es escuchar las palabras de Él y ponerlas por obra, y eso es la roca, eso es el fundamento firme de la existencia, de la vida. La casa es la vida. Vendrán muchos diciendo Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, etcétera, y acá está esa palabra de apartados de mí, los obradores de la iniquidad. La iniquidad aparece después en el Evangelio más adelante, precisamente en orden a las cosas últimas. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra, irá creciendo la iniquidad, ¿no? De modo que la escasez de la fe está en relación proporcional con el aumento de la iniquidad. Y por lo tanto es como que la iniquidad va creciendo, destruyendo la fe. La iniquidad es algo que pasa dentro del ámbito de la fe. Dentro de la iglesia crece la iniquidad, destruyendo la fe. Y creo que estamos viendo precisamente el proceso de la iniquidad que destruye la fe y la sustituye por una ilusión de verdadero cristianismo. Eso yo lo veo muy claramente, por ejemplo, en algunos maestros, falsos profetas de nuestro tiempo, que pretendiendo darle a los cristianos el verdadero cristianismo, les arrebató la fe. Yo eso lo veo muy claro en la obra de Juan Luis II, un jesuita uruguayo que me tocó más meterme
en esa obra, ¿no? Para poner en guardia, porque había superiores míos que querían hacerlo una especie de teología que prometía una nueva espiritualidad. Y como yo miraba para todos lados y nadie salía al cruce de eso, salí yo. Y precisamente el segundo le quitaba la fe a la juventud uruguaya y le daba un certificado de auténtico creyente, atacando y burlándose de todos los que creían. Era del corrillo de los burlones, de los que habla el Salmo primero. Desgraciadamente, es doloroso hablar así, pero es verdad, es así. Y no fue el único, había otros, creo que hasta más brutales y peores, como Ashman, aquel brasilero, y otros, Richard, Pablo Richard, el chileno, que decía, dice, no nos vamos a ir de la iglesia, se van a ir ellos. Ellos somos nosotros, ¿no? O los que ellos consideraban conservadores. Hemos visto a los obradores de iniquidad, son estos, son los que dentro de la iglesia, en nombre del verdadero cristianismo, destruyen la fe. Y eso crece. Y la fe disminuye, se va conservando en los que no pasan ni por las academias ni por los institutos de pastoral. Porque es ahí donde la pierden, son las máquinas que los destruyen. Ustedes pueden... A ver qué uso hacen de esto. Sean prudentes o van a ser dientes, ¿no? A mí ya me queda poco, ¿verdad? Pero, y agrego enseguida para las preguntas después en un momentito. Yo agregué la curación del leproso por algo, porque me parece que apenas baja del monte, después de advertido esto, es el primer ejemplo de cómo se puede tener una fe para pedir milagros y ser desobediente, no tener fe para obedecer. Porque ese leproso que Jesús sana, tiene fe para pedir milagros y Jesús le concede la curación, pero él no hace lo que se le dice. Es decir, que no hace ni la voluntad del Padre, ni guarda la palabra de Jesús. Y en su vida es un imprudente que no obedece, es decir, que se acercó a Jesús para sacar un favor personal, pero se quedó con la lepra de la incredulidad intacta y de la desobediencia, del corazón desobediente. No fue sanado porque no obedeció, no hizo. Así que me parece que al terminar el sermón, donde Jesús termina con esto, nos presenta el primer caso de discernimiento en este leproso. Miren, ahí tienen. Y después los 10 leprosos, y hay varios más desobedientes de estos, ¿no? Que tienen fe suficiente para pedir milagros, pero no tienen fe suficiente para obedecer y para guardar la voluntad del Padre y las palabras de Jesús, que aquí en este discernimiento aparecen como en paralelo y como explicándose, ¿no? Como que son lo mismo, porque ¿cómo averiguamos la voluntad del Padre si no es por las palabras de Jesús? Bueno, con esto terminé, pero sí, padre, el padre Luis me pedía... Sí, me voy a acercar, padre, porque si no, ya lo repetí para que... Y yo, en primer lugar, quería hacer una pregunta, como usted hablaba de aquellos que destruyen la fe. Destruyen, se mencionó a varios autores, que usted le contestó con sus teologías leídas, ¿no es cierto? Pero yo también pensaba otra cosa, ahora y en estos días, yo veía como usted abordaba los textos con esta solvencia, con los textos originales, y cómo a partir de ese sentido literal podríamos encontrarle podríamos encontrar en esos textos un camino de elevación espiritual. Y yo la reflexión que quería hacer es que yo tuve una experiencia totalmente distinta, ¿no? En el seminario, compañeros, acá no tengo más que el padre Luis, nos formamos en el seminario de Paraná, y el padre Humberto, no se revuelve a hacer Humberto. Bueno, y cada vez que el profesor de escritura empezaba con una palabra en griego, una palabra en hebreo, ya se cerramos el currículum, era que parecen que María Santísima no era virgen, que los ángeles no existían, o que el demonio era así, ¿no? Entonces claro, pero lo que yo digo entonces, nos creó una animadversión
adoración, no solo a, qué sé yo, como dice hoy día, a los métodos, tratados, cualquier cosa, sino simplemente hasta los textos originales, ¿no? Porque es la experiencia que tuvimos, no sé si no te gustaba, con más fuerza, con tu franqueza. Realmente era así. Y sobrevivimos, para el puerto también. Y creo que sobrevivimos porque cada vez que este hombre abría la boca, se agarrábamos cosas, hacíamos cualquier cosa, había unos que escribían cartas, otros. Y al examen, bueno, nos ponían las peores notas, y así pasamos, ¿no? Nuestros años de estudio de la teología. Entonces dijimos, bueno, si tenemos acá la burlata, bueno, nos mantenemos con eso y se acabó la historia, así ha sido, ¿no? Entonces, como una reflexión, ¿no? Y eso en los tiempos buenos del seminario de Paraná. Sí, más tiempos mejores del seminario de Paraná. Una anécdota cómica, ¿sabes? Un día siempre desmitificando todo. Entonces un día dice, pues claro, esto de que San Jorge mató al dragón, eso es una leyenda, no hay dragones. Levanta la mano. Es lógico que no haya, si el último lo mató San Jorge. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ubicarnos en un justo medio? ¿No es cierto? De manera que esta cosa, que creo que es valiosa, mejor saber estos idiomas antiguos que no saberlos, ¿no es cierto? Mejor saber griego que no, mejor saber hebreo que no, me parece. Mejor conocer la historia del texto que no. Ahora, ¿cómo equilibrar eso? ¿No es cierto? Bueno, yo creo que el Papa nos está dando ejemplo con el Jesús de Nazaret. Él, digamos, ha enfrentado el problema de los abusos del método político diciendo lo bueno que es el método histórico político y apuntando a que él es muy comedido en hablar de las exageraciones, ¿no? Sí. Porque tiene todo el ejemplo. Sí, no puede hablar de lo mismo en la última exhortación por sinodal. Pero también. Hablar con mucha. Pero claro que debe ser, que hay que leer la escritura en el concepto de la fe, el número 2 será el verbo, en la analogía de la fe, que no se puede interpretar la escritura contra la fe, no se puede decir que la Virgen no era virgen, porque la fe dice, ¿cuál es el sentido de la escritura? No se puede decir que Jesús no resucitó. A mí mis compañeros holandeses me decían, yo hablaba de la resurrección de Cristo, pero me pedían explicaciones a qué entendía yo por resurrección, no fuera que fuera a creer que realmente resucitó. Claro, el criterio de interpretación. Esa es mi teología. El criterio de interpretación, la fe como criterio de interpretación. Yo creo que estamos viendo eso. La fe y la tradición como criterio de interpretación. Padre, yo creo que es uno de los signos de los últimos tiempos que estamos viviendo. Estamos viendo crecer la iniquidad, destrucción de la fe, con la tolerancia de aquellos que deberían ser los protectores de la fe de los pueblos sencillos, porque en ellos está instalada la iniquidad. Ahora eso ha mejorado y se ha llevado, padre, con el tema de la teología del indigenismo y los pueblos originarios. La teología Del indigenismo y los pueblos originarios. Era peregrina la fe, pero en eso están los que deben enseñar. El padre es testigo, un obispo de Uruguay que dice que la Virgen era virgen, que no hubo multiplicación de los panes, que bueno, Pero ¿desde dónde lo dice? ¿Con qué criterio? Si está el criterio de la fe, ¿con qué criterio ponen, por ejemplo, la no identidad? El racionalismo del siglo. ¿Con qué criterio qué? Si saca el criterio de la fe para interpretar el texto. Ah, sí. ¿Desde dónde el texto dice que la Virgen no era virgen? ¿Dice eso el texto? No meten eso. Lo meten desde una cuestión ideológica. El prejuicio racionalista. El prejuicio racionalista de que no puede haber nada que no sea lo natural. Y la vida eterna tampoco se reduce a esta. El materialismo. Nosotros por lo menos tenemos que tener, digamos, la lámpara encendida para darnos cuenta de qué está sucediendo. Porque uno muchas veces ante estas cosas, a mí me pasó cuando era
acá. Estamos en esa época que nos ha tocado vivir, ¿no? De los liceos. Yo les hablaba el otro día de este libro de Federico Miura Sever. Me voy a poner a terminar con Nicolás, si no. Federico Miura Sever, que es un colaborador de Clario, un ensayista muy bueno, católico. Mi padre Sáenz me dice que para él es de los mejores ensayistas católicos, laicos que hay actualmente. Y tiene un libro que se llama, que está en la editorial Clario, que se llama De Profecía, con T, ¿no? De Profecía. Y él ahí habla sobre el Apocalipsis y la situación actual de la Iglesia. Y él dice que él piensa que estamos en la última de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Porque la Odisea viene de la ondique, ¿no? La dique, la justicia de los pueblos. Y por lo tanto es una iglesia que vive de los pueblos y que tiene como pauta lo políticamente correcto, lo que la opinión pública dice. Es una iglesia que está sometida a la opinión pública. Pero convive todavía con la iglesia de Filadelfia, que es la del siglo pasado, la de los mártires, que nunca hubo tantos en la historia de la iglesia, siglo XIX y XX, ¿no? Fue la iglesia de Pío IX, de Pío X, y de Pío XII, y de la Revolución Mexicana, y de los mártires españoles, ¿no? Todos esos que nosotros escuchamos morir gritando ¡Viva Cristo Rey! Que el Espíritu Santo le gritó al mundo que Cristo es Rey. Porque eso no es una consigna, ¿no? Eso a mí me hace pensar mucho. Si yo pienso lo que voy a gritar cuando me maten, voy a gritar, no me maten. No, es que ellos se propusieron, muchachos, cuando nos maten vamos a gritar Cristo es Rey. No, les salía, yo creo que se sorprendían ellos mismos de sentir lo que decían. Como el padre Freud, ¿no? O los que bendecían, los que morían bendiciendo, ¿no? Que atravesaba la bala de la mano. Entonces, el Espíritu Santo gritó que Cristo fue. Y esa es la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los mártires. Ahora viene la iglesia que tiene miedo al martirio, y es la de la opinión pública, que se somete a la opinión pública. Y dice que las dos iglesias, así como Castellani observa que las dos primeras iglesias viven compenetradas unas con la otra, la iglesia de los apóstoles y la iglesia de los mártires, ¿no? Viven compenetradas las dos en sus primeras épocas, así estas últimas coexisten. De modo que la iglesia de la Odisea se encuentra incómoda teniendo dentro la iglesia de Filadelfia. Y eso me parece una explicación maravillosa de lo que estamos viviendo. Yo no había presentido este fenómeno cuando escribí sobre la sedia, en la civilización de la sedia, la tristeza por el bien, y cómo dentro de la iglesia hay un partido, que yo le llamo el partido del mundo, pero que es el partido gobernante actualmente, ¿no? En muchos aspectos, dentro de algunas congregaciones religiosas, en algunas diócesis, que está escuchando lo que el mundo dice y que a los fieles que contradicen el pensar del mundo, los quiere hacer callar, porque no quiere que el mundo se escandalice con lo que ellos dicen, como era el Pato, ¿no? El padre Pato. ¿No? Que salió a hablar, a decir lo que el mundo no quería, no quiere escuchar. El mundo se escandalizó y gritó, y muchos en la iglesia se encogieron diciendo que bárbaro el padre Pato, que era lo que dijo, y que no sirve. Y a picotear estamos en esa época, me parece. Es muy iluminador el libro de Federico Miura Sever, se lo recomiendo, esta profecía. Y yo creo que tenemos la bendición en la Argentina, tienen ustedes la bendición de tener grandes maestros todavía católicos, ¿no? El padre Sáenz, una revista como Gladius. Yo creo que esas cosas hay que favorecerlas, el Cristo hoy también. Es importante difundirlo. Hay cosas muy buenas en la Argentina, el catolicismo argentino.
reunión, por ejemplo, acá, el derecho a la confraternidad que exista, es muy bueno, es muy importante. Y Cristo hoy, yo creo que la Virgen protege. Cristo Perdón, padre, enseguida. Cristo Sí, concreto esto, si no se me olvida. De México se llevan a Caponeto, a Sáenz, se llevan maestros de acá, se los llevan a México. Cristo hoy se quiso salvar a los obispos. Perdón, Cristo hoy se quiso salvar a los obispos y entonces está fundado sobre una congregación de San Felipe Neri que es independiente. Están en una Se quiso salvar a los obispos, no depende de ningún obispo Cristo hoy. Porque si hubiera estado en la diócesis se lo hubiera callado. No, pero no depende de no, porque eso era todo. Fueron inteligentes, era todo. Y ahora Monseñor Alizani les da la radio para que la tengan en su local. Ahora cuando yo me llamaron los ejercicios a los padres de la historia. Y en ese momento que da la noticia, viene el vicario a visitarnos y dice, van a tener la radio ahí. Así que, es una cosa que ellos están contentos, están editando Cristo hoy en Paraguay, Perú y Ecuador. De modo que además la Argentina tiene unos 40.000 ejemplares y en esos países ahora andan por los 100.000 o pasando los 100.000. Y acaban de sacar, y son tres. Juan Pablo II misionero, acaba de sacar una publicación. Que va a tener Bueno, sí, sacan además folletos y publicaciones. Y van a empezar a colaborar con el ETN, van a empezar a producir micros para televisión. Son tres, uno dice, a Dios le da, dice una de las normas de la Guerra Santa en el Antiguo Testamento, que a Dios le da lo mismo vencer con muchos que con pocos. Y que no está en el número de los combatientes la victoria de Dios, sino que los combatientes no tengan miedo y tampoco confíen en su fuerza, sino que confíen porque es el Señor el que da la victoria. Es Él el que da la victoria, no nuestras armas. Y por lo tanto nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y a veces le da la victoria, para humillar más al enemigo, le da la victoria por mano de mujer. Para que sea una mujer la que le corta la cabeza a los cerdos, ¿no? O la que confunde a los que conspiran contra el pueblo en el libro de Esther. La Guerra Santa tiene sus reglas que se cumplen, digamos, como transfiguradas, ¿no? En el Nuevo Testamento también. La victoria es por una mujer, es María, la que aplasta la cabeza de la serpiente. Y es Cristo. San Juan, sobre todo, toma el tema de la victoria. ¿Cuál es nuestra victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Y Pablo dice, no sé bien el sentido del alcance que le da, yo no estoy a punto de ser derramado en libación, y empieza a hacer el balance de su vida y dice, y he guardado la fe. Como quien dice, he conservado la fe. Y no sé si es solo la fe de los fieles, sino la propia. Bueno, hasta el fin. Si nosotros permanecemos creyentes, vencemos al mundo. Y es la victoria de Dios en nosotros. Porque es Él que nos da nosotros. Como los mártires que hemos tenido, ¿no?